El olor a tierra húmeda aún no abandonaba mis manos. Mi esposa, Calista, llevaba apenas unas horas bajo el césped inmaculado del cementerio. Pero en nuestra casa de Coral Gables, el luto ya había sido reemplazado por la codicia. El aire acondicionado central zumbaba con esa perfección silenciosa que solo la riqueza heredada puede comprar. Yo estaba de pie en el pasillo oscuro, observando desde las sombras del comedor formal. La casa, una propiedad histórica rodeada de inmensos árboles banianos, debería haber estado sumida en un silencio sepulcral. En cambio, escuchaba el tintineo de copas de cristal y el murmullo de conversaciones calculadas. Mireya, mi única hija, caminaba por la sala de estar con una copa de vino blanco en la mano. No había derramado una sola lágrima durante el servicio fúnebre. Su rostro, perfectamente maquillado y tenso por las exigencias de la alta sociedad de Miami, no mostraba dolor, sino una impaciencia mal disimulada. A su lado estaba Gaspar, su esposo. Gaspar era un promotor inmobiliario comercial que llevaba años al borde de la bancarrota, un hombre que intentaba ocultar sus fracasos bajo trajes italianos demasiado ajustados. Lo observé golpear suavemente una de las paredes de caoba con los nudillos. Escuché claramente cuando le dijo a Mireya que podían derribar ese muro para abrir el espacio y aumentar el valor de reventa de la propiedad. Estaban tasando mi hogar, el lugar donde Calista y yo habíamos construido nuestra vida, mientras el certificado de defunción aún estaba sobre el escritorio de la biblioteca. Cualquier otro padre habría entrado en la habitación gritando, exigiendo respeto por la memoria de su madre. Pero yo no soy cualquier padre. Fui fiscal del estado durante 40 años en los tribunales más implacables del sur de la Florida. Mi carrera me enseñó que la indignación emocional es inútil frente a la verdadera maldad. La rabia te hace cometer errores, te hace hablar cuando deberías escuchar. Así que me quedé en las sombras, respirando lentamente, dejando que mis instintos de fiscal despertaran de su largo letargo. No estaba viendo a mi hija y a mi yerno llorar una pérdida. Estaba observando a dos sospechosos en la escena de un crimen financiero que aún no comprendían del todo. Me di la vuelta en silencio y subí las escaleras hacia mi dormitorio, sabiendo que la verdadera confrontación llegaría con la luz del sol. A las 7 de la mañana del día siguiente, el sonido de cinta adhesiva rasgando el silencio me despertó. Me vestí con lentitud, abotonando mi camisa con la precisión mecánica de un hombre que se prepara para un juicio. Bajé las escaleras de roble y me detuve en el vestíbulo de mármol. En el centro del piso, perfectamente alineadas, había 3 cajas de cartón. Mireya estaba de pie junto a la puerta principal, con los brazos cruzados y una expresión de absoluta frialdad. Gaspar estaba apoyado contra el marco de la puerta, sosteniendo un café helado, sonriendo con esa arrogancia barata que siempre lo caracterizó. Mireya no titubeó cuando me acerqué. Me miró a los ojos, sin un rastro de afecto filial, y pronunció las palabras que fracturaron nuestra familia para siempre. Dijo que su madre había pagado por todo, que esa casa era herencia de la familia de Calista, y que yo no había aportado nada de valor real en todos estos años. Dijo que el título de la propiedad pasaría directamente a ella, y que era hora de que yo me fuera para que ellos pudieran comenzar las renovaciones. La audacia de su mentira era casi fascinante. Gaspar dio un paso al frente, sintiéndose envalentonado por la crueldad de su esposa. Me miró de arriba a abajo, y con una sonrisa burlona, sugirió que si realmente necesitaba un techo, podía dormir en la casa del perro en el patio trasero. Esperaban que yo estallara, que suplicara, que armara un escándalo que justificara llamar a la policía para sacarme por la fuerza. Querían el drama para alimentar su narrativa de que yo era un anciano inestable y dependiente. No les di absolutamente nada. Mantuve mi rostro como una máscara de piedra, el mismo rostro que usaba cuando un asesino convicto me maldecía desde el estrado. Miré las 3 cajas de cartón. 40 años de matrimonio, de lealtad, de trabajo honesto, reducidos a 3 cubos de papel corrugado. No dije una sola palabra. Levanté las cajas, una por una, y caminé hacia la puerta. El aire caliente y húmedo de la mañana de Miami me golpeó el rostro en cuanto crucé el umbral. Caminé por el largo camino de entrada, guardé las cajas en el maletero de mi viejo sedán y encendí el motor. Mientras me alejaba, vi por el espejo retrovisor cómo Gaspar cerraba la pesada puerta de madera con un golpe sordo. El sonido del cerrojo girando fue el punto final de mi vida como padre. A partir de ese segundo,
Mireya dejó de ser mi hija y se convirtió en el objetivo de mi última investigación. El contraste entre Coral Gables y mi nuevo destino fue brutal. Conduje hacia el norte, dejando atrás las mansiones impecables y los jardines perfectamente podados, hasta llegar a las calles grises y sofocantes de Hialeah. El tráfico en la autopista Palmetto era denso, un mar de metal bajo un sol implacable. Me detuve frente a un motel de mala muerte, un edificio de 2 pisos con pintura descascarada y un estacionamiento lleno de baches. Alquilé una habitación por una semana, pagando en efectivo a un recepcionista que ni siquiera me miró a los ojos. El letrero de neón del exterior parpadeaba con un zumbido eléctrico constante, proyectando una luz roja intermitente a través de la ventana. La habitación olía a humo rancio, a humedad acumulada y a desinfectante barato de pino. Las cortinas eran delgadas, la alfombra estaba manchada, y el aire acondicionado de ventana escupía un aire apenas fresco. Me senté en el borde del colchón hundido, sintiendo el peso físico de las últimas 48 horas cayendo sobre mis hombros. El silencio de esa habitación lúgubre era ensordecedor. Cualquier otro hombre en mi posición se habría desmoronado, ahogado en la humillación de haber sido desechado como basura por su propia sangre. Pero yo no había venido a este motel a llorar. Había venido a trabajar. Abrí mi maletín de cuero desgastado, el mismo que me había acompañado durante décadas en la fiscalía. Del fondo del maletín, saqué un sobre de Manila, grueso y pesado, sellado con cera roja. Calista me había entregado este sobre 3 semanas antes de morir, cuando la enfermedad ya le había robado la fuerza física, pero no su brillantez mental. Me hizo jurar que no lo abriría hasta que estuviera completamente solo, y solo después de que Mireya mostrara su verdadera naturaleza. Calista siempre fue la persona más inteligente de cualquier habitación. Proveniente de una familia de abolengo de América Latina, entendía la codicia humana con una claridad aterradora. Rompí el sello de cera. Mis manos, que habían sostenido miles de expedientes criminales y fotografías de escenas del crimen, temblaron por una fracción de segundo. Lo primero que saqué fue una carta escrita a mano. La caligrafía de Calista era elegante, firme e inconfundible. La leí bajo la luz amarillenta de la lámpara del motel. Calista escribía que lo sabía todo. Sabía que Mireya había sido corrompida por el materialismo vacío de la alta sociedad de Miami. Sabía que Gaspar era un parásito financiero que estaba ahogado en deudas secretas. Y, lo más importante, sabía que intentarían deshacerse de mí en el instante en que ella cerrara los ojos para siempre. Calista me pedía perdón por no haberme revelado la magnitud de su plan antes, pero necesitaba que la trampa fuera perfecta. Dejé la carta a un lado y saqué el siguiente documento. Era un título de propiedad, impreso en papel grueso y oficial del condado. Mis ojos recorrieron las líneas legales hasta llegar a la dirección de la propiedad. Fisher Island. El código postal más exclusivo, impenetrable y costoso de todo el país. Una isla privada a la que solo se puede acceder por ferry o helicóptero. El documento detallaba una villa moderna frente al mar, valorada en $8 millones. Estaba totalmente pagada, libre de cualquier hipoteca o gravamen, y el único nombre que aparecía en el título de propiedad como dueño absoluto era el mío. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Saqué el resto de los documentos del sobre. Eran estados de cuenta bancarios y registros de fondos de inversión, cuentas inmaculadas, protegidas en paraísos fiscales legales y fideicomisos irrevocables. El saldo total superaba los $12 millones. Calista había pasado los últimos 5 años reestructurando silenciosamente toda su riqueza ancestral. Había liquidado activos, movido capitales y blindado cada centavo bajo la figura legal de bienes privativos. Había transferido todo a un fideicomiso donde yo era el único beneficiario y el único administrador. Calista había orquestado una obra maestra financiera, una fortaleza legal impenetrable. A Mireya no le había dejado absolutamente nada más que una ilusión de riqueza. Pero la verdadera genialidad de Calista, el golpe maestro que me hizo sonreír en la oscuridad de esa habitación de motel, estaba en el último documento. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. Me di una ducha fría, me afeité con cuidado, y me puse mi mejor traje oscuro. El mismo traje de lana fina que usaba para interrogar a testigos hostiles y desmantelar coartadas en la corte. Conduje hacia el sur, abandonando Hialeah y adentrándome en el distrito financiero de Brickell. Los rascacielos de cristal reflejaban el sol implacable de Miami,
proyectando sombras largas sobre la bahía. Estacioné en un garaje subterráneo y subí por un ascensor privado hasta el piso 42. Las puertas se abrieron en la recepción de mármol del bufete de abogados más despiadado y prestigioso de la ciudad. Rafael me estaba esperando. Rafael era el abogado de patrimonio de Calista, un hombre de 55 años, de cabello plateado y trajes hechos a medida en Londres. Era un tiburón legal, un hombre compuesto, extremadamente educado y letal en los tribunales. Me recibió en su oficina, una sala inmensa con ventanales que ofrecían una vista panorámica del océano Atlántico. Nos sentamos en sillas de cuero negro, y él sirvió 2 tazas de café oscuro. Rafael me miró con un profundo respeto. Él conocía a Calista, admiraba su intelecto y sabía exactamente por lo que yo estaba pasando. Puse los documentos del sobre de Manila sobre su escritorio de cristal. Rafael asintió lentamente, confirmando que todo era legítimo, que la villa en Fisher Island y los $12 millones eran intocables. Pero luego, Rafael cruzó las manos sobre el escritorio y me miró a los ojos con una sonrisa fría y depredadora. Me explicó la pieza final del rompecabezas, el detalle que Mireya y Gaspar habían ignorado en su arrogancia. Mireya asumió que la histórica casa de Coral Gables era suya por derecho de herencia, simplemente porque había pertenecido a la familia de su madre. Pero Calista, anticipando la avaricia de su hija, había ejecutado una transferencia de título meses antes de morir. Había transferido la propiedad total y exclusiva de la casa de Coral Gables a mi nombre. Yo no era un invitado en esa casa. Yo era el único dueño legal. Rafael se inclinó hacia adelante, bajando la voz al tono confidencial de un estratega militar. Me explicó que, al empacar mis cosas y echarme a la calle, Mireya no solo había sido una hija cruel, había cometido un desalojo ilegal. Había expulsado por la fuerza al propietario legítimo de su propia residencia, un acto que en el estado de la Florida conlleva severas penalidades civiles y criminales. La trampa de Calista no era solo financiera, era penal. Le di a Rafael la orden de proceder con la fuerza máxima de la ley. Redactamos los documentos de sucesión para presentarlos ante la Corte de Sucesiones esa misma tarde. Y, lo más importante, redactamos la notificación de desalojo contra Mireya y Gaspar. No era una notificación estándar de cortesía. Era una demanda despiadada, legalmente asfixiante, exigiendo el abandono inmediato de mi propiedad por ocupación ilegal. Salí de la oficina de Rafael, sintiendo que la sangre volvía a fluir por mis venas. El fiscal había regresado. Regresé al motel en Hialeah, negándome a pisar un hotel de lujo hasta que mi trabajo estuviera terminado. Las semanas pasaron con una lentitud calculada. Yo pasaba los días sentado en la silla barata de la habitación, observando las manchas de humedad en el techo, bebiendo café negro y esperando. Sabía exactamente cómo funcionaba la maquinaria del sistema judicial. Sabía cuánto tardaba un secretario en sellar un documento, cuánto tardaba un juez en firmarlo, y cuánto tardaba un oficial de la corte en entregarlo en mano. La disciplina psicológica requerida para sentarse en un motel de mala muerte, cuando tienes $20 millones a tu nombre, es inmensa. Pero yo necesitaba que ellos se sintieran seguros, que comenzaran a gastar dinero que no tenían, que se hundieran profundamente en su propia ilusión. Era un martes por la tarde, mientras la lluvia golpeaba el cristal de mi ventana, cuando mi teléfono celular finalmente sonó. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Mireya. Dejé que el teléfono sonara una vez, 2 veces, 3 veces. Presioné el botón para aceptar la llamada y me llevé el aparato al oído, manteniendo un silencio absoluto. La voz al otro lado de la línea no era la de la mujer fría y arrogante que me había echado a la calle como a un perro. Era una voz aguda, frenética, temblorosa, una voz artificialmente dulce, teñida de un pánico absoluto y descontrolado. Me llamó papá, una palabra que no había usado con sinceridad en más de una década. Me preguntó, con la respiración entrecortada, qué significaban esos gruesos paquetes de papel legal que un oficial del sheriff le acababa de entregar en la puerta de la casa. Me rogó que le explicara por qué había una orden de desalojo a su nombre, por qué el documento decía que yo era el dueño exclusivo, y por qué sus tarjetas de crédito de repente estaban siendo rechazadas. Escuché su desesperación filtrarse a través del auricular. No sentí lástima, no sentí ira, solo sentí la fría, pura y absoluta claridad de la justicia acercándose. Tomé aire lentamente,
Ajusté el tono de mi voz al de un fiscal en medio de un contrainterrogatorio letal, y le respondí con total calma: «Nos veremos en la corte». Y colgué el teléfono. El silencio regresó a la lúgubre habitación del motel en Hialeah. Dejé el aparato sobre la mesa de noche, junto a la lámpara de luz amarillenta que zumbaba débilmente. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo en la casa de Coral Gables en ese preciso instante. Podía imaginar a Gaspar arrebatándole el teléfono a Mireya, maldiciendo en voz alta, caminando en círculos por la sala de estar con su traje demasiado ajustado. Podía ver el terror filtrándose por las grietas de su arrogancia de nuevos ricos. Habían despertado a un depredador legal, y ahora no tenían dónde esconderse. Las siguientes 2 semanas fueron un ejercicio de disciplina absoluta. No salí del motel excepto para comprar café negro y leer los periódicos locales. Cualquier otro hombre con $20 millones a su nombre habría alquilado un ático en Brickell para esperar el juicio. Pero yo necesitaba mantenerme anclado en la incomodidad. La incomodidad afila los sentidos, elimina las distracciones y te recuerda por qué estás luchando. Repasé mentalmente cada estatuto de propiedad del estado de la Florida, preparándome para cualquier maniobra desesperada que intentaran lanzar. Finalmente, llegó la mañana de la audiencia preliminar. Me vestí con mi traje gris carbón, el mismo que usaba cuando pedía cadenas perpetuas para criminales reincidentes. Conduje hacia el sur, adentrándome en el corazón del centro de Miami. El tribunal del condado se alzaba como un monolito de cristal y concreto bajo el sol implacable. Al entrar, el aire acondicionado me recibió con su frialdad clínica, un contraste perfecto con el calor sofocante de las calles. Los pasillos de mármol pulido y los techos altos siempre me habían transmitido una sensación de orden absoluto. Caminé junto a Rafael, mi abogado, hacia la sala de audiencias. Rafael caminaba con la postura relajada de un hombre que ya ha ganado el caso antes de cruzar la puerta. Al entrar en la sala, los vi. Mireya y Gaspar estaban sentados en la mesa de la defensa. No habían contratado a un abogado. Su soberbia los había convencido de que podían representarse a sí mismos. Creían que su estatus social, su ropa de diseñador y sus mentiras serían suficientes para intimidar a un tribunal de sucesiones. Mireya llevaba un vestido negro que gritaba desesperación, y Gaspar intentaba mantener una postura dominante que solo revelaba el temblor de sus manos. La jueza Carmen entró en la sala con pasos firmes. Era una mujer de 60 años, de mirada severa y paciencia inexistente para los teatros emocionales. Se sentó en el estrado, ajustó sus gafas de lectura y abrió el expediente con un suspiro de cansancio anticipado. Mireya fue la primera en hablar. Se puso de pie y comenzó a recitar un monólogo ensayado. Habló sobre cómo su madre le había prometido la casa verbalmente. Dijo que yo era solo un invitado en ese matrimonio, un hombre que no había aportado nada al patrimonio familiar. Habló de los supuestos derechos de sangre, de la tradición y de lo injusto, que era que un anciano intentara robarle su futuro. La jueza Carmen la dejó hablar durante exactamente 3 minutos. Luego, levantó una mano, deteniendo el discurso en seco. Con una voz que cortaba el aire como un bisturí, la jueza le preguntó a Mireya si tenía algún documento legal, algún fideicomiso o algún testamento que respaldara sus afirmaciones. Mireya tartamudeó, mirando a Gaspar en busca de ayuda. Gaspar se levantó rápidamente, intentando usar su encanto de vendedor de bienes raíces. Argumentó que los documentos eran una simple formalidad y que la intención de Calista era clara para cualquiera que conociera a la familia. La jueza Carmen no sonrió. Miró a Gaspar con absoluto desprecio y le recordó que estaban en un tribunal de justicia, no en una subasta de propiedades comerciales. Le advirtió que si volvía a hablar sin fundamentos legales, lo expulsaría de la sala. Fue entonces cuando Rafael se puso de pie, se abotonó la chaqueta con lentitud y se acercó al estrado. Presentó el título de propiedad original, firmado, sellado y notariado meses antes de la muerte de Calista. El documento establecía de manera irrefutable que la residencia en Coral Gables había sido transferida a mi nombre como propiedad exclusiva. Rafael explicó, con una voz suave pero letal, que Mireya y Gaspar no eran herederos en disputa. Eran, ante los ojos de la ley, simples ocupantes ilegales que habían desalojado por la fuerza al legítimo dueño. La jueza revisó el documento, verificó los sellos del condado y asintió lentamente. Dictó su primer fallo sin un ápice de duda. Declaró que Mireya y Gaspar no tenían ningún derecho sobre la propiedad.
Les dio exactamente 60 días para vaciar la casa y entregar las llaves. El sonido del mazo golpeando la madera resonó en la sala como un disparo de ejecución. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi hija, dejándola pálida y temblorosa. Pero las ratas acorraladas siempre muerden antes de morir. En lugar de aceptar la derrota, empacar sus cosas y buscar un lugar donde vivir, decidieron cavar su propia tumba. El pánico financiero de Gaspar lo empujó a tomar decisiones catastróficas. Contrataron a un abogado de segunda categoría, un hombre desesperado por cobrar honorarios rápidos, famoso en Miami por presentar mociones frívolas. Una semana después de la audiencia preliminar, Rafael me llamó al motel. Me informó que habían presentado una moción de emergencia para detener la orden de desalojo. La base de su argumento era profundamente repugnante. Alegaban que yo sufría de demencia senil avanzada. Afirmaban que el dolor por la muerte de Calista me había vuelto mentalmente incompetente y peligroso para mí mismo. Argumentaban que yo había manipulado a mi esposa en su lecho de muerte, aprovechándome de su debilidad para que firmara los documentos de transferencia. Y para sostener esta mentira monstruosa, habían incluido la declaración jurada de un supuesto testigo, un enfermero privado que afirmaba haber trabajado en nuestra casa y haber escuchado a Calista quejarse de mis maltratos psicológicos. Era una fabricación absoluta, un perjurio comprado con dinero que Gaspar probablemente había pedido prestado a prestamistas de dudosa reputación. Querían arrastrar mi nombre por el barro, usar mi dolor como un arma para robarme mi hogar y declararme incapaz de administrar mis propios bienes. No me enfurecí al escuchar esto. La furia es una emoción para los aficionados, una debilidad que nubla el juicio. Le dije a Rafael que aceptaría la evaluación psiquiátrica ordenada por la corte sin oponer la más mínima resistencia. Me presenté en el consultorio del psiquiatra designado por el Estado 2 días después. El consultorio era estéril, decorado con colores neutros diseñados para calmar a mentes perturbadas. Me senté frente al médico, un hombre de rostro cansado que parecía aburrido de su propio trabajo. Comenzó a hacerme preguntas estándar sobre mi memoria, mi orientación en el tiempo y el espacio, y mi estado emocional. Respondí a cada una de sus preguntas con una lucidez escalofriante. No solo le di la fecha y la hora. Le detallé fechas históricas, nombres de jueces con los que había trabajado, transacciones financieras complejas y estatutos legales específicos. Le expliqué la diferencia entre un fideicomiso revocable y uno irrevocable con la precisión de un profesor universitario. Mantuve un contacto visual inquebrantable, mi voz profunda y calmada llenando la pequeña habitación. El psiquiatra cerró su libreta a los 20 minutos. Se quitó las gafas, me miró fijamente y me dijo que yo era una de las personas más cuerdas, racionales y calculadoras que había evaluado en toda su carrera. Pasé la prueba con honores absolutos. El informe médico fue enviado a la corte, destruyendo la mitad de la estrategia de Mireya. Pero Gaspar no estaba dispuesto a esperar a que el sistema legal lo aplastara. Esa misma noche, la humedad en Hialeah era asfixiante, pesada como una manta mojada. Yo caminaba por el estacionamiento del motel, regresando de comprar una botella de agua en la estación de servicio cercana. El letrero de neón rojo parpadeaba, arrojando sombras largas y distorsionadas sobre el asfalto agrietado. De repente, un automóvil de lujo negro frenó bruscamente a pocos metros de mí, bloqueando mi camino hacia las escaleras. Gaspar bajó del vehículo de un salto. Llevaba la camisa desabotonada, sudaba profusamente y sus ojos estaban inyectados en sangre. Apestaba a alcohol barato, a tabaco y a una desesperación financiera que le salía por los poros. Se interpuso en mi camino, invadiendo mi espacio personal, intentando usar su tamaño para intimidarme. Me miró con un odio visceral, con la rabia de un hombre que sabe que lo ha perdido todo. Comenzó a escupir amenazas en voz baja y gutural. Me dijo que si no retiraba la demanda de desalojo a primera hora de la mañana, se encargaría de que yo sufriera un accidente fatal. Dijo que conocía a personas en los bajos fondos de Miami que podían hacer desaparecer a un anciano por muy poco dinero. Me llamó viejo inútil, un parásito que estaba destruyendo a su propia familia. Me advirtió que no sabía con quién me estaba metiendo, que él tenía el poder de arruinarme físicamente. Yo no retrocedí ni un solo milímetro. Mantuve mis manos tranquilamente dentro de los bolsillos de mi chaqueta. Lo miré a los ojos con la misma frialdad inerte con la que miraba a los asesinos a sueldo cuando los enviaba al corredor de la muerte. No mostré miedo, ni sorpresa,
ni enojo. Le pregunté, con una voz perfectamente calmada y articulada, si eso era una amenaza directa contra mi vida. Gaspar, cegado por su propia estupidez y su ego herido, se rió en mi cara. Me dijo que no era una amenaza, que era una promesa absoluta, y que mi tiempo se había acabado. Luego dio media vuelta, subió a su auto, cerró la puerta con fuerza, y se alejó quemando llantas en la oscuridad. Me quedé solo en el estacionamiento, escuchando el sonido del motor desvanecerse en la distancia. Saqué mi mano derecha del bolsillo de la chaqueta. Entre mis dedos sostenía una pequeña grabadora digital de voz de alta definición. La luz roja de grabación seguía parpadeando rítmicamente en la oscuridad. Había capturado cada sílaba, cada respiración agitada, cada amenaza de muerte explícita. Gaspar acababa de entregarme su libertad en una bandeja de plata. El día del juicio final llegó con un cielo despejado y un sol cegador sobre la ciudad. La sala de la jueza Carmen estaba en un silencio tenso y expectante. Mireya y Gaspar estaban sentados junto a su abogado, luciendo una confianza artificial. Creían que su testigo falso sería suficiente para sembrar la duda y ganarles tiempo. El enfermero subió al estrado de los testigos. Era un hombre joven, de mirada nerviosa, que sudaba bajo las luces del tribunal. Juró decir la verdad con la mano derecha levantada. Respondió a las preguntas del abogado de Mireya con una historia claramente ensayada. Relató cómo yo supuestamente gritaba en la casa, cómo rompía objetos, y cómo Calista le confesaba su terror en susurros. Era una actuación patética, llena de contradicciones menores que un ojo inexperto podría pasar por alto. Luego, fue el turno de Rafael. Mi abogado se levantó lentamente, abotonó su chaqueta, y se acercó al estrado con la elegancia letal de un depredador acechando a su presa. No levantó la voz. No mostró indignación. Simplemente sacó un documento sellado de su maletín y se lo entregó al testigo, pidiendo que se ingresara como evidencia. Eran los registros oficiales de empleo y geolocalización de la agencia de enfermería para la que trabajaba el hombre. Rafael le preguntó al testigo, con un tono casi conversacional, cómo era físicamente posible que hubiera escuchado esas conversaciones en nuestra casa de Coral Gables. Señaló el documento y demostró que, durante los meses exactos que el testigo mencionaba, los registros indicaban que él estaba asignado a un paciente de tiempo completo en la ciudad de Fort Lauderdale, a más de 40 kilómetros de distancia. El enfermero palideció al instante. Sus ojos se abrieron de par en par, y empezó a tartamudear, mirando desesperadamente a Gaspar en busca de una salida. Rafael no le dio tregua. Dio un paso más cerca del estrado, y le recordó que el perjurio en un tribunal del estado de la Florida es un delito grave que conlleva una pena de hasta 5 años de prisión estatal. Le preguntó directamente, bajo juramento, cuánto dinero le había pagado Gaspar para sentarse en esa silla y mentir. El hombre se derrumbó por completo. Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, confesó ante la jueza que Gaspar le había prometido $5,000 en efectivo por su testimonio falso. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El abogado de Mireya cerró los ojos y bajó la cabeza, sabiendo que su carrera acababa de sufrir un golpe mortal por no haber verificado a su propio testigo. Pero yo no había terminado. La destrucción debía ser total. Rafael se dirigió a la jueza Carmen y solicitó permiso para presentar una última prueba de refutación relacionada con el carácter y las intenciones de los acusados. Conectó un pequeño altavoz a su computadora portátil en la mesa de la acusación. Presionó un botón. La voz de Gaspar, distorsionada por la ira y el alcohol, amenazándome de muerte en el estacionamiento del motel, resonó en las paredes de caoba del tribunal. Cada insulto, cada promesa de violencia, la mención de sicarios, se escuchó con una claridad devastadora. Vi a Mireya llevarse las manos al rostro, encogiéndose en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud del abismo legal en el que su esposo los había arrojado. La jueza Carmen estaba furiosa. Su rostro era una máscara de indignación judicial pura. Golpeó el mazo con una fuerza que hizo temblar los gruesos vasos de cristal sobre las mesas. Ordenó a los alguaciles armados que se acercaran y detuvieran a Gaspar allí mismo, frente a todos, por sospecha de intimidación de testigos y amenazas de muerte. El sonido metálico de las esposas, cerrándose alrededor de las muñecas de Gaspar, fue la melodía más dulce y justa que había escuchado en años. La jueza ordenó que fuera puesto bajo custodia inmediatamente sin derecho a fianza, hasta su comparecencia ante un juez penal. Además, ordenó que el expediente completo,
junto con la grabación de audio y la confesión del testigo falso, fuera enviado esa misma tarde a la oficina del fiscal del distrito. Recomendó formalmente que se presentaran cargos criminales por fraude procesal, extorsión e intimidación de testigos. En cuanto a la casa de Coral Gables, la jueza revocó el plazo de gracia de 60 días. Emitió una orden de desalojo inmediato y forzoso. Mireya tenía exactamente 24 horas para sacar sus pertenencias personales antes de que el sheriff cambiara las cerraduras y confiscara cualquier bien restante. A la mañana siguiente, conduje de regreso a las calles arboladas de Coral Gables. Esta vez, no estaba solo en mi viejo sedán. 2 patrullas de la oficina del sheriff del condado me escoltaban, con las luces intermitentes reflejándose en las hojas de los inmensos árboles banianos. Cuando llegamos a la propiedad, la pesada puerta principal de madera estaba abierta de par en par. Mireya había huido durante la madrugada, llevándose solo lo que cabía apresuradamente en su automóvil. Entré a la casa flanqueado por los oficiales. El aire acondicionado central seguía zumbando con su perfección silenciosa. Los muebles antiguos estaban en su lugar. Las alfombras persas seguían intactas, pero el ambiente estaba completamente muerto. Caminé por el comedor formal, pasé por la sala de estar donde me habían humillado, y entré en la biblioteca donde Calista solía leer durante horas. No sentí ningún triunfo al recuperar mi territorio. No había alegría en tocar esas paredes. Solo sentía la fría y pesada realidad de la muerte de mi familia. Esa casa ya no era un hogar, era la escena de una traición imperdonable, un mausoleo de recuerdos manchados por la codicia. Llamé a un agente de bienes raíces de alto nivel esa misma tarde. Le di instrucciones precisas de vender la propiedad tal como estaba, con todos los muebles incluidos, sin hacer ninguna reparación, al primer comprador que ofreciera efectivo rápido. En menos de 2 semanas, la casa se vendió a un inversionista extranjero. El dinero fue transferido directamente a mi cuenta bancaria. $1.100.000 limpios, que se sumaron a la inmensa fortuna secreta que Calista había protegido para mí. Las consecuencias para ellos fueron absolutas e irreversibles. Con Gaspar en la cárcel enfrentando cargos criminales graves que destruirían su vida, sus acreedores cayeron sobre él como buitres hambrientos. Sus empresas de papel colapsaron en cuestión de días. Se declaró en bancarrota total, perdiendo hasta el último centavo que fingía tener. Mireya, despojada de su estatus, de su esposo criminal y de su falsa herencia, fue expulsada de su círculo social con la misma crueldad con la que ella había intentado expulsarme a mí. La alta sociedad de Miami no perdona la pobreza, y mucho menos el escándalo público y la humillación judicial. Terminó alquilando un pequeño y oscuro apartamento en los suburbios lejanos. Consiguió un trabajo de salario mínimo en una tienda minorista, obligada a servir a las mismas personas que antes consideraba inferiores. Yo, por mi parte, dejé el motel de Hialeah para siempre. Empaqué mis pocas pertenencias, subí a mi auto y conduje hasta la terminal privada del ferry. Crucé las aguas azules y brillantes de la bahía hacia la exclusividad impenetrable de Fisher Island. Cuando abrí la puerta de mi nueva villa frente al mar, el olor a sal, a brisa marina y a lujo silencioso me dio la bienvenida. Era una propiedad moderna, de líneas limpias, con suelos de mármol blanco y ventanales inmensos que miraban hacia el horizonte infinito. Era el refugio perfecto, la fortaleza inexpugnable que Calista había construido meticulosamente para mi retiro. 6 meses después de haberme mudado, recibí un mensaje de texto en mi teléfono. Era Mireya. Me suplicaba que nos viéramos, solo por 15 minutos, en una cafetería barata del centro de la ciudad. Decidí ir, no por amor, no por nostalgia, sino para cerrar definitivamente el último capítulo de este expediente. Llegué al lugar vestido con un traje de lino impecable, hecho a medida, y un reloj en mi muñeca que valía más que todo lo que ella ganaría en una década de trabajo. Mireya estaba sentada en una mesa coja de la esquina. Se veía demacrada, envejecida por el estrés y la ruina. El maquillaje barato no podía ocultar las ojeras profundas bajo sus ojos, y sus manos temblaban visiblemente mientras sostenía una taza de café de filtro. Cuando me senté frente a ella, empezó a llorar. Lágrimas reales esta vez, nacidas del sufrimiento genuino y la desesperación. Me habló de lo difícil que era su nueva vida, de cómo Gaspar la había arruinado por completo, de cómo estaba atrasada con el pago del alquiler y a punto de ser desalojada. Me pidió perdón entre sollozos.
Me rogó por una segunda oportunidad, por una pequeña ayuda financiera para volver a empezar, apelando a la sangre que compartíamos. Buscaba desesperadamente un hilo de conexión, un rastro del padre protector que alguna vez fui. La escuché en absoluto silencio, sin mover un músculo, dejando que sus palabras cayeran al vacío entre nosotros. Cuando terminó de hablar y se secó las lágrimas, la miré a los ojos. No había odio en mi mirada, no había resentimiento, solo una indiferencia absoluta y glacial. Le dije, con voz firme y pausada, que Calista y yo le habíamos dado todo el amor y los recursos posibles durante 38 años. Le dije que ella había tomado su decisión final la mañana en que me puso 3 cajas de cartón en la puerta de mi propia casa. Me levanté de la mesa lentamente. No pagué su café. No le di un solo centavo. No me despedí. Caminé hacia la salida con la espalda recta, dejándola sola en esa mesa, condenada a vivir con las consecuencias exactas de su propia codicia. Regresé a Fisher Island, justo antes del atardecer. Salí a la inmensa terraza de mi villa, sintiendo la brisa cálida del océano acariciar mi rostro. Me serví una copa de vino tinto de la reserva privada que Calista había dejado cuidadosamente seleccionada para mí. Me senté en la silla de diseño frente al mar, mirando cómo el sol se hundía lentamente en las aguas oscuras del Atlántico, tiñendo el cielo de un rojo profundo y espectacular. El silencio a mi alrededor era perfecto. No había deudas, no había traiciones familiares, no había ruido de la ciudad. Solo había una paz absoluta, inquebrantable y solitaria. El caso estaba cerrado.